esta frase. Diana Arias. Muy bien, Alejandra. Diana Arias. Interprétala. Diana Arias. Bueno, pues Dime. ¿ya? Hola, ¿cómo estás? Yo lo interpreto, lo que te explicabas ayer, si yo me cambio de pronto, un ejemplo. Sí, un ejemplo. Yo vivo en un sector popular yo vivo en la zona de San Jorge. Digamos, uno de mis proyectos de vida es de pronto poder adquirir una vivienda, una casa ya en Ciudad Jardín, más hacia allá. Sí. Pero digamos, en caso de que yo fuera una persona de pronto grosera, mal geniada y demás, estando aquí por el concepto, pues como estoy rodeada, digamos, los vecinos a veces pelean, gritan, discuten, y digamos que en caso dado yo lo hago de vez en cuando, que me ponga de mal genio y demás, diga palabras o de esas y demás. Y yo digo, no, como yo voy a cambiar de barrio, me voy y ya se me olvida todo. Entonces me fui para Ciudad Jardín Norte. Ajá. Entonces el cambio es del cielo a la tierra. Acá hay vendedores de frutas, hay ruido, hay contaminación, hay de todo. Allá hay más tranquilidad, seguridad, hay otro estrato. De pronto pasamos de un estrato 2 a un estrato 5, por ejemplo. Sí. Yo llego allá a mi nueva casa y demás. Pero si yo cambié de casa y no cambio mis costumbres como ser humano y sigo allá gritando, de pronto sigo diciendo groserías, sigo los vecinos me demandan porque es otro estilo de vida. Entonces, muy bien. yo de pronto aquí estaba haciendo una cosa y si me cambié para mejorar mi estilo de vida, pues ya la cultura, tengo que adaptarme allá, ya sé con la primera demanda que no debo hacer eso porque estoy en otro sitio. Entonces no debo hacerlo y esperar a que los vecinos de pronto acá en las zonas populares se escucha mucho el asado, el ruido, allá no lo va a hacer tanto, allá ellos se van a disgustar si yo hago ruido, si pongo el equipo a todo volumen, si hago un asado con personas, tengo que ser más discreta, más educada, más culta, escuchar música bajito, hacer un asado con poquitas personas dentro de la casa donde pues mis vecinos no vayan a alterarse ni tener inconvenientes. Entonces, no solo tengo que mudarme de vivienda, sino adaptarme, ser más culta, más educada, tal cual. Ese es como el ejemplo que yo pondría. No hago nada trasteándome, sino mejoro también mi persona. Perfecto, o sea, ella puede, Dianita se puede ir a otro lugar más fino, pero si arrastra consigo mismo esas costumbres, pues obviamente no va a servir de nada el cambio de vivienda. Muy bien, entonces Séneca nos enseña el primer principio terapéutico. Nosotros no tenemos que hacer que el paciente cambie de lugar. Lo que debemos hacer es que cambie de vida y de costumbres. O sea, el verdadero papel de la psicología es que el paciente entienda que debe cambiar de vida o de costumbres. Muy bien. Nicolás Ruiz, dame otro breve ejemplo de esa situación, de lo que dijo Séneca. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Dice, pues no mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres. Pues ayer entre las ocho dimensiones que su merced nombraba, nos nombró en varias ocasiones eso, que digamos que hay personas que dependiendo de pronto su ubicación geográfica o de pronto su cultura o su sociedad, pues piensan, actúan o hablan diferente como hablamos nosotros. Entonces, estoy de acuerdo a lo que dice la chica porque de pronto, pues voy a decir algo de un familiar mío. Él es profesional, pero digamos que solamente es profesional porque si usted mira la educación, él sigue siendo igual. O sea, es una persona que es grosera, es una persona que, como decía, ella decía palabras oeces, le gusta, como decimos coloquialmente, la farra, el desorden. Entonces, me parece muy interesante esa frase porque pues, hay que mudar no solamente como, como decía ella, de lugar, de estrato social o de que voy a estudiar porque voy a hacer más que usted, sino yo pienso que el cambio empieza por uno mismo y pues por la mentalidad. Muy bien, Nicolás, perfecto. ¿Quién recuerda el término que buscamos para que el paciente cambie de vida y de costumbres? ¿Quién recuerda el nombre técnico que buscamos en nuestro paciente para que él mejore esa costumbre y esa calidad de vida? ¿Quién recuerda el nombre técnico?
A ver, lo dejo a la... Lisette Plaza, dime. No es la adherencia al tratamiento. Perfecto, entonces nosotros buscamos adherencia al tratamiento. Muy bien, Lisette. Entonces buscamos que esa persona se adhiera a un tratamiento, como en el caso de oncología, en el caso de, gastrología, se me trabó. En el caso de la hipertensión, de la diabetes, entonces de la ansiedad, entonces nosotros tratamos de mejorar la adherencia al tratamiento. Muy bien. Luego vimos que hay 8 dimensiones. ¿Cuál es la dimensión que se cumple como una ley, que es inviolable en esa esfera, que son leyes inviolables, que no podemos romper? Preguntémosle a Víctor Sotelo. Víctor. Víctor. ¿Cuál es esa dimensión del ser humano que tiene leyes inviolables? Víctor. Profe, es la primera y pues como la más Pues, importante, ¿cuál es? la biológica. Perfecto, muy bien. Entonces, la ley biológica, ¿cierto? O sea, la primera dimensión que es lo biológico es una ley. Sí, Sí. espérate, Díaz Pérez de X. ¿Por qué es una ley? O sea, ¿por qué hablamos de leyes allá? De X. No se puede omitir. Díaz, dime. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Por qué hablamos de leyes en lo biológico? Porque no se puede omitir. Porque son es lo que mueve al ser humano. Lo que mueve al ser humano. Alguien estaba diciendo por ahí algo. Nicole, Sofía. ¿Por qué son leyes? Porque al 100% nadie puede escapar de lo biológico. Exacto, o sea, nosotros no podemos escapar de nada de lo biológico, o sea, no podemos decir, oh, yo tengo mucha plata, entonces voy a dejar de respirar, ya no necesito el oxígeno, tampoco, ¿sí me entienden? O no necesito comer, no, esas son leyes que son inviolables. Por más estudio que tú tengas, por más dinero que tú tengas, se va a morir, así de sencillo, o sea, ¿sí me entienden? O sea, el COVID le da a los ricos, a los pobres, a todo el mundo, le da, punto, se acabó, o sea, es una ley y como tal nadie puede escapar a esa ley. Muy bien. Cuando veamos un poco los griegos, vamos a ver el poder de Hades, que es el dios de la muerte o del inframundo. Hades tiene todo el poder porque cumple una ley biológica. Todos los seres humanos se mueren. Todos estarán en algún momento frente a Hades. ¿Sí me están entendiendo la expresión? No están frente a Zeus ni frente a Poseidón, sino todos los seres humanos cumplen el designio que se llama apoptosis, que es muerte. Entonces, eso es un elemento. Nadie puede evitar la muerte. Nadie. Por más dinero, estudios, condiciones, nadie evitará la muerte. ¿Sí entienden, muchachos? Entonces, la primera dimensión, que es lo biológico, pues obviamente son leyes que yo como ser humano nunca podré evitar, siempre tengo que mantenerlas. Listo. La segunda dimensión era la psicológica. ¿La psicológica depende de leyes? No, porque recuerden que en lo psicológico hay el elemento individual. O sea, nosotros podemos suponer cosas. Entonces, no hay leyes, sino teorías. ¿Comprenden eso? O sea, en lo psicológico nosotros hablamos de teorías. Entonces, la teoría conductista, la teoría humanista, la teoría existencialista, es la forma en que vemos el mundo. En lo social pasa lo mismo. Lo social hace referencia a la relación entre los individuos. Y ayer habíamos visto, no sé, me van a disculpar, voy a decir algo muy importante. A veces no me acuerdo en qué curso dije tal cosa, porque yo manejo mucha gente, o sea, al día yo manejo muchísimas personas. Entonces a veces no me acuerdo si lo dije o no. Pero la única forma, o creo que sí, la única forma que tenemos para establecer lo social es el lenguaje. ¿Se acuerdan que lo dije? O sea, el lenguaje es el componente número uno de lo social y de lo cultural. ¿Por qué? Porque si no hay lenguaje, no hay elemento social. ¿Sí me entienden? O sea, si yo no expreso las ideas, pues no puedo relacionarme con el otro. Entonces, habíamos dicho que para entrar al mundo de psique, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. ¿Sí me entienden? Debemos hablar. O sea, debe haber un lenguaje, sea lenguaje verbal o no verbal, lenguaje de señas. Entonces, pero necesitamos una expresión. Por ejemplo, yo puedo decir,
este grupo, ya ustedes dicen, Orlando se expresó, ¿se me entienden? Está sintiendo que hay malestar porque no están estudiando. Ya 4 personas sacaron 0. Entonces nos toca hacer minuto de silencio. Entonces, ya los otros se sintieron mal. Entonces, si ven, es un lenguaje. Entonces, lo social depende de una relación de individuos, pero es a partir del lenguaje. Y miren cómo las sociedades tienen lenguajes propios. Por ejemplo, si yo estoy en Valledupar, se hablará del pechiche, se hablará del bastimento, se hablarán de cosas. Si estoy en Antioquia, hablaré del riplio, de la parva, del bizcocho, ¿sí me entienden? Si estoy en el interior, hablaremos con el su merced, etcétera, etcétera. Entonces, cada sociedad tendrá unos elementos del lenguaje propio. El siguiente componente es la cultura, ¿se acuerdan? Y decíamos que la cultura es súper importante, o sea, es trascendental, que muchas enfermedades son culturales, o sea, son como de orden cultural. Por ejemplo, si yo estoy en Alemania, el trago es muy común porque es parte de su cultura, o sea, allá se sufre de un síndrome que se llama el síndrome de Korsakoff, que es el síndrome del alcohólico, y por eso tiene nombre alemán. Alzheimer tiene nombre alemán porque debido a la cultura del consumo de ciertas sustancias, allá fue donde se encontró con mayor frecuencia o prevalencia la presencia de Alzheimer y de Korsakoff, que son nombres alemanes. Entonces, miren lo interesante, muchas culturas determinan cosas. Por ejemplo, muchachos, ustedes sabían que los mexicanos no sufren de cáncer gástrico o cáncer de estómago. ¿Ustedes sabían eso? ¿Y alguien me puede decir por qué los mexicanos no sufren de cáncer de colon o cáncer gástrico, como lo sufrimos en Colombia? A ver, Guillermo. Porque están acostumbrados quizás al picante, pues Profe, por el Entonces, chile. diría yo. por el Comen mucho chile, chile, muy bien. mucho Como picante. comen con mucho chile, el estómago de ellos se adecua para no producir gastritis. En cambio, los latinos de abajo de Sudamérica sufren mucha gastritis por los cuadros de ansiedad. ¿Se me entiendes? O sea, los chilenos, los argentinos. Entonces, miren cómo una cultura permite que le pasen cosas diferentes. O sea, los mexicanos no tienen problemas gástricos. Muy bien. Ustedes deberían ver una película que habla mucho de la cultura, que se llama El curandero de la selva. Yo les voy a ir recomendando cosas para que vayan estudiando. El curandero de la selva muestra muchos elementos culturales muy interesantes. Otro que muestra muchos elementos culturales se llama La Misión. La Misión. Son 2 películas que no están en nuestro programa, pero sería muy interesante que las vieran. La Misión es muy hermosa. Entonces, miren que la cultura forma parte fundamental del ser humano. Y se acuerdan que yo les comentaba, yo no voy a Chocó en septiembre porque es San Pacho. Bueno, el año pasado no hubo San Pacho para nadie. Y carnaval pues en febrero. Y entonces no voy a Barranquilla en ese tiempo, no voy a Pasto a trabajar en 6 de Reyes, porque son la fiesta de negros y blancos. Entonces entienden que los elementos culturales a veces son, bueno, que los podemos encontrar en Amazon o Netflix, sí, los puedes encontrar. Entonces, miren muchachos que la cultura se vuelve trascendental en nuestro quehacer psicológico. Nosotros, a donde vayas, haz lo que vieres. Significa que el psicólogo debe entender los elementos culturales. ¿Sí me comprenden? Mira, yo trabajaba en Silvia Cauca. No sé si alguien ha escuchado de Silvia Cauca. Se llama la Suiza colombiana. Es muy hermosa. Pero son los países, o sea, tienen una cultura indígena muy respetable y entonces yo debería trabajar con la cultura y se llama medicina ancestral. Yo no podía aplicar medicina alopática, sino medicina tradicional. Yo tuve que estudiar medicina tradicional para atender problemas en Silvia Cauca. Cuando estuve estudiando en Cuba, tuve que estudiar santería. La santería es el manejo de cierta magia, porque toda la cultura cubana se centra en la santería. Entonces, si yo trabajaba en la regla, bueno, no, estaba en formación en la regla, que es el astillero en Cuba, tenía que saber santería porque muchos de mis pacientes me podrían consultar
o manejar elementos un poco místicos, ¿sí me entienden? Y yo no podía decir, ¡ay, pero qué es eso! No, yo debería entenderlo. Por eso, cuando estuve en la sierra, que es el cuadro que está atrás, me tocó aprender con los taitas. Si estuve en el Amazonas, aprendí con chamanes. Si estuve en Bichada, aprendí con unos taitas. ¿Sí me comprenden? O sea, yo tuve la oportunidad de estar en diferentes culturas y me tocaba aprender diferentes culturas. Ahorita trabajo con alemanes y estoy tratando de entender mucho la cultura alemana porque yo tengo un proyecto allá en Alemania. Bueno, estamos desarrollando un proyecto y hay muchas cosas que me hablan y yo no lo entiendo. Entonces, sí, por ejemplo, ellos me dicen, Orlando, es que ustedes son muy tropicales, ustedes grafitean todas las ciudades, ustedes destruyen su patrimonio. Y yo, sí, entonces miren que tengo que entender esos fenómenos que ellos ven en nosotros. Entonces la cultura es un elemento fundamental. ¿Entendieron todos? O sea, tenemos un primer componente que es biológico, un segundo componente que es psicológico, un tercer componente que es social, un cuarto componente que es cultural. Hasta ahí el ser humano es muy complejo, pero faltan los otros. La escala valorativa. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo los valores determinan formas de pensar? El sicario no abandona su valor y él se persigna antes de ir a matar. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Y reza las balas. Ustedes deben verse una película que se llama La vendedora de rosas. Yo creo que muchos la vieron, o Rodrigo de No Futuro, o No nacimos para semilla, donde muestra la escala valorativa del sicario. ¿Sí? Adriana, no tengo tu apellido, por favor apagas tu micrófono. Entonces, si me entienden muchachos, esos son elementos sumamente importantes, los valores. Y los valores pesan en la intervención, porque es que yo no puedo estar por encima. ¿Se acuerdan que yo les decía? El psicólogo no puede imponer sus valores por encima del valor de la persona. Nosotros nos despojamos de las cosas. Mira, muchachos, que se decía en la antigüedad, el psicólogo es un océano, recibe muchísimas cosas, es océano. No sé si me entiendan la expresión. Recibe como el océano miles de cosas, pero el océano no devuelve nada. No sé si me entiendan. O sea, el océano no coge la basura y se la tira a los de la playa. Entonces, miren un poco que a nosotros nos llenan de cosas, pero nosotros no nos podemos volver tormentosos. Por eso muchas unidades, como las unidades de oncología, las unidades de tanatología, tanatos, palabra nueva, significa manejo de la muerte. Tanatología, manejo de la muerte. Eso es lo que yo hago en la unidad de tanatología, manejar el duelo y la muerte. Entonces, las unidades de tanatología, las unidades de oncología, las brigadas especiales que trabajan con habitantes de calle, las que trabajan en desastres, el grupo de bomberos, etcétera, tienen apoyo terapéutico. ¿Qué significa ese apoyo terapéutico? Que en algún momento reciben ayuda los que ayudan. ¿Sí me comprenden? O sea, por ejemplo, mi grupo de profesionales van a terapia y son terapias de grupo para descargarse un poco, porque cuando estábamos en oncología, pues ver la muerte tan cerca y todo el tiempo es la muerte y la muerte, entonces eso genera pues cierto malestar y entonces nosotros hacemos que nuestro personal vaya a atención psicológica. No sé si me entiendan, muchachos, o sea, que el psicólogo recibe terapia de psicología. Por ejemplo, cuando estuve en la fuerza, en la policía, digamos, los que vivían ciertas situaciones violentas entraban a psicología. Entonces, ¿sí me entienden? Eso es parte del proceso. Entonces, hablamos de que la escala valorativa es fundamental, es fundamental. Muy bien. Y que los valores ni se crean ni se destruyen. Es una ley de la termodinámica. Los valores simplemente se transforman. ¿Sí me entiende? O sea, usted no pierde su valor, simplemente lo ajusta a una nueva situación. Lo ajusta y ya, punto. Entonces los valores no piensen, porque ese es un mito muy social de que se ha perdido la escala valorativa. No, yo solo pierdo lo que tengo. No sé si me comprendan, muchachos. Yo no puedo decir, ay, se me perdieron 10 millones de pesos. Y tenías 10 millones de pesos, no, los voy a tener, no, entonces no los ha perdido, ¿sí me entiendes? Usted solo pierde lo que se tiene. Entonces los valores no se pierden, se transforman. Y al transformarse, pues se van adaptando. ¿Sí me comprenden? O sea,
Cuando yo tuve la posibilidad de trabajar con paramilitares, ellos me decían, no, es que yo no he perdido el valor, a mí me enseñaron a no robar. Pero, profe, ¿qué hago cuando en la mesa hay 7.000 millones de pesos en efectivo? ¿Sí me comprenden? Y ellos decían, por más valores que tengamos, pues obviamente el corazón se nos da. Muy bien. Unas personas levantaron la mano en orden Guillermo, Jamie y luego Héctor. Guillermo y Gabriela. Guillermo. No, profe, yo ya lo había Ah, levantado bueno, para lo del listo. Chile, qué pena. Listo, no, tranquilo. Jenny. Sí, profe. Es que tienes la manito levantada y te me cansas. Ah, sí, Entonces señor. cuenta. No, pues, no, señor, no. Yo lo que quería informar era pues lo que usted nos informó sobre, pues, yo quería preguntarle una cosa también, profe. Ah, bueno, La pregúntame. parte que usted, qué pena con usted, No, no, la tranquilo. parte que usted nos contó ayer del paciente, del señor que era testigo de Jehová, Ajá. sobre las creencias, ¿eso es cultural, profe? Claro, es cultural, valorativo y ético. ¿Sí ves? Porque Sí, hay de profe. espiritualidad. Por eso mira Y que es no es tan espiritual. difícil, o sea, es muy difícil desligar un factor de otro. O sea, tu papel como psicóloga tendrá que ser desligar y casi entender los procesos como uno solo. Pero son, por ejemplo, puede ser desde lo ético, porque está entendiendo que su esposa no debe estar en pecado. Es desde lo valorativo, es desde la cultura, pero también es desde lo espiritual. ¿Sí me entiendes? A Sí, veces es señor. muy difícil decir, ah, es solo de un punto, de una dimensión. Muy bien. Ah, bueno, profe, Listo. gracias. No, señor. Héctor, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Profe, hablando de la parte de los valores, entonces cuando se habla de lo que son antivalores, como nos lo enseñan pues prácticamente desde el colegio y uno viene en ética, después en religión, hablando también de lo que son antivalores, entonces, ¿cómo se calificaría respecto de lo que nos está diciendo en lo que son los valores? Que uno no pierde los valores, ¿no? No, no se Sino que, perderían. Mira que ajá, yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Para nosotros, la vida no es moralista. ¿Se me entiende, Héctor? O sea, ustedes no pueden caer en el moralismo. Deben entender es la ética, porque si caemos en lo moral, todo será un antivalor. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, Hitler podría haber generado para los otros un antivalor, quería destruir a los judíos. Pero mira, y yo quiero que lo entiendan con mucho respeto. Gracias a lo que él hizo con los judíos en los campos como Auschwitz, avanzó la medicina impresionantemente. No sé si me entiendas un poco. O sea, mira Héctor, cómo para él el antivalor era destruir a los judíos. Pero hicieron tantos experimentos con los judíos, y los digo con mucho dolor, pero digo con mucha lógica, es la ciencia avanzó muchísimo. Entonces uno se preguntaría, para unos fue un valor y para otros fue un antivalor. ¿Sí me entiendes? O sea, todo depende de la perspectiva en que vemos las cosas. Entonces, Héctor, tú tendrás que aprender a ver la vida desde muchas perspectivas para entender un caso. O sea, ustedes no pueden ir así como los caballos de carreras, ¿sí? Un poco enceguecidos, sino que hoy vamos a tratar de ver que debemos quitarnos la venda de los ojos para entender el mundo. Los puse a leer dos cosas. Bueno, Héctor se me adelantó un poquito, pero los puse a leer Génesis, el libro de Génesis, y el mito de la caverna. Y los dos, ustedes se dieron cuenta que hablan de ciertas cosas similares, de la oscuridad, de las tinieblas, de verse desnudo. Y entonces uno dice, oh, pasan cosas interesantes. Mira cómo dos posiciones históricas, una teológica y una griega, explican el mundo casi de la misma forma. Y me parece muy hermoso porque ustedes lo llevaron por un mundo donde uno dice, bueno, entonces vivimos en una caverna. ¿Sí me entiendes? Entonces, Héctor, lo más importante cuando tú me hablas del antivalor es, ¿para quién es el antivalor? ¿Sí me comprendes? ¿Para quién es el antivalor? O sea, es una posición personal, una posición social, que es lo que yo quiero que ustedes develen. Develar significa descubrir, o sea, que develen la verdad. ¿Qué es la verdad? Pero para develar la verdad tenemos que conocer. Ahorita les voy a enseñar algo. ¿Listo? Muy bien. sí, profe, muchas gracias. Gabriela, no señora, Gabriela, Nicole y Ángela. Dime, Gabriela. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches.
Profe, pues yo tenía un comentario, creo que tiene algo que ver con lo anterior que le estabas comentando a mi compañero, y es, por ejemplo, o sea, no sé si entre en lo valorativo o en lo ético la definición de bien y el mal, porque yo creo que eso es como algo muy subjetivo, porque lo que para una persona está bien, para mí está mal. Perfecto. Y alguna vez, creo que lo escuché o lo vi, no recuerdo muy bien, que decía que el ser humano no es ni ética ni moralmente apto para dar la definición de bien y el mal, porque pues, o sea, sí, o sea, es muy subjetivo la definición de cada uno. Ujú. Entonces, pues no sé, profe, hay uno cómo puede ser Listo. como Listo. equitativo Bueno, en por este eso caso. te dije, el psicólogo no puede ser moralista, no puede pensar que algo es bien y algo es mal. Ayer lo Ujú. dije, solo afecta o no afecta al individuo. ¿Comprendes eso, Gabriela? O sea, Sí. la posición que tomamos es ética diciendo, bueno, es que te cuento el cuento de Sócrates, me adelantaría mucho, pero te lo voy a contar, Gabriela, para que me entiendan lo ético y lo valorativo. Yo les dije ayer que yo soy muy socrático, terriblemente socrático, y soy muy irónico y muy sarcástico. Pero mira que voy a actuar como si fuera Sócrates. Un día, un discípulo de Sócrates le pregunta, maestro, ¿qué diferencia hay entre moral y ética? Y él le dice, no te puedo contestar. Bueno, el método de Sócrates no es la respuesta directa. Moral es esto, ético es esto. Sino lo explica con ejemplos y preguntas a sus discípulos. Entonces dice así, te voy a poner un ejemplo. Un amigo mío, siendo yo Sócrates, un amigo mío me trae sus mejores armas porque se va a ir a la guerra. Me solicita que le custodie las armas y él me las pedirá cuando regrese de la guerra. El amigo demora 7 años en la guerra troyana. Cuando regresa, lo veo trastornado. Veo que no está siendo justo con las cosas y que está muy alterado. Me solicita las armas. Entonces la pregunta a mis discípulos es, ¿qué debo hacer? ¿Debo entregarle las armas? Gabriela, tú eres mi primera discípula. ¿Qué debo hacer con las armas? Dejarlas. ¿Dárselas? Ajá. Listo, eso sería lo moral. Lo moral diría, no son de tu pertenencia, no te pertenecen, por lo tanto no te puedes quedar con ellas. Y yo Ujú. tendría que desde lo moral entregárselo. Pero mi discípula Ángela, ¿te parece justo que yo le devuelva las armas debido a que esté trastornado o pese a que esté trastornado? Ángela Castañeda. No, viéndolo de esa manera no es justo. ¿Sí ves? Ah, Gabriela. Por lo Ujú. tanto, ¿qué sería lo ético, Ángela? Lo ético en este caso, pues hay que ver también pues como la condición que ellos tienen. Lo que No, por pasa es eso, que ya dijimos que él llegó trastornado, o sea, llega en como este caso enfermo. no se les daría. No se las tendríamos que dar. Entonces, mira la Ujú. diferencia entre moral y ética. ¿Sí Bien. están entendiendo todo el grupo, muchachos? ¿Qué es lo moral? Yo no puedo quedarme con las armas porque no me pertenecen. Si me quedo con las armas, Guillermo, ¿cómo sería eso moralmente? ¿Qué sería yo? Profe, Perdona, profe, qué pena que dime. interrumpa. Es que lo que sucede es que mi perro en este momento está hospitalizado y me están llamando para darme reporte de la salud de él porque necesitan inyectarle un medicamento. ¿Será que me puedo retirar dos Bueno, minutos? listo, Angélica, muy bien. Gracias, profe, qué A ver, pena. Guillermo, entonces, si yo me quedo con las armas, moralmente, ¿cómo me llamaría? Pues yo pensaría, profe, que sería como una persona muy No, responsable, no, ¿cómo me ¿no? llamaría? A ver, ¿quién me dice cómo me llamaría yo? Ladrón, ¿sí o no? Porque me Ladrón. Un quedé un delincuente, sí. delincuente. Ladrón. Perfecto. Ujú. Ladrón, 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 como las alarmas. Ladrón, vale, listo. Sí. Pero Ángela me dice, no se las entregaríamos, porque eso es lo ético. Entonces, ¿qué prima, Gabriela? ¿Lo moral o lo ético? Pues, ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué debe primar? ¿Lo pues moral o lo lo, ético? pues es que para mí sería lo ético. Claro, es que para Ujú. nosotros debería ser lo ético. Entonces, si ves, ya no seríamos moralistas con el bien y el mal, Ok. simplemente seríamos éticos. Pero voy a continuar un poco. Hans, ¿cómo estás?
Salguero. Bien. Listo. Sí, Salguero. Has Sí, señor. entendido el cuento, ¿cierto? Pero Sí. si mi amigo sigue trastornado, ¿qué sería lo que yo debería hacer? Lo ético es que no se las entregue. ¿Qué pasaría entonces, Hans, si mi amigo sigue trastornado? Lo más probable es que, o en dado caso, te ataque a ti, porque en casos de ira, No. si está Listo. Bueno, yo lo logro controlar para que no se enoje, pero yo no puedo Vale. quedarme con las armas. ¿Qué tendría que hacer desde lo ético? Hablarle. Hablarle. Bueno, a ver quién me puede dar otra solución. Nicole levantó la mano. Nicole, dame una solución a mi dilema. Yo no me puedo quedar con las armas. No se las devolví a mi amigo porque estaba trastornado y era ético. Entonces, ¿qué hago con las armas, Nicole? Pues ya que yo no tengo la autoridad necesaria para tenerlas, pues yo se las daría, no sé, en ese caso la policía o alguien que se pueda encargar que sea... Listo. ¿Entendieron eso? O sea, se las daría a alguien que se pudiera encargar. Muy bien. Miguel y Juan. ¿Qué haría yo, Juan? O Miguel primero. Miguel. Pues eso, buscar la manera pues de deshacerme de las armas, como de alejarlo a él de eso que le causó ese trastorno. Muy bien. Juan Carlos. Bueno, en ese caso, viendo la actitud o el comportamiento que usted justificaría el de quedarme con ellas, más por el sentido de que puede ocasionar un daño. Perfecto, muy bien. O sea, yo no se las entrego a él porque él se lastimaría o lastimaría a otros. Pero digamos que pasa el tiempo y mi amigo no mejora. Juan, ¿qué tendría que hacer? Juan Carlos. Bueno, en el caso de que no mejore, las pondría en custodia con otra persona, alguien que perteneciera al grupo él y que las podía tener bajo custodia mientras él se recupera. Muy bien. Imagínense, muchachos, que en el proceso de desmovilización, de todos los grupos guerrilleros del mundo, ¿qué hace, por ejemplo, la ONU y qué hacen las grandes organizaciones con las armas? ¿Qué hicieron? Mucha gente dice que fue una farsa, pero no me interesa. ¿Qué hicieron? Dime. Ellos las destruyen, no hacen Perfecto. monumentos. Muy bien. O hacen monumentos, ¿entienden? Por ejemplo, les voy a mostrar el caso ético de un arma, para que ustedes entiendan lo ético, diferente a lo moral. Un segundito, muchachos. Ay, no tengo abierto. Déjale 2 segunditos. Voy a buscar una imagen para que entiendan lo ético en las armas. Bueno, miren esto, muchachos. A ver si me entienden el concepto ético. Ay, ahora me estoy. Qué pena con ustedes, me voy a demorar un segundito. A ver si me entienden. ¿Lo están viendo en su pantalla? Con un fusil se llama escopetarra. ¿Qué significa eso desde lo ético? Que cogieron algo que generaba lesión o mataba para convertirlo en una guitarra. Cambió el concepto. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Fue moral o fue ético? Ético. Ético, muy bien. ¿Todos entendieron la expresión? O sea, eso que hizo el creador de la escopetarra fue un elemento ético, no fue moral, fue ético, porque hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Entonces, muchachos, un poco lo que ustedes estoy tratando de sacar de sus cabezas es que no quiero moralidad, quiero elementos éticos. Por encima de lo moral está lo ético. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces se vuelve más trascendente lo ético que lo moral. Entonces, Gabriela, si entiendes que no estamos buscando el bien o el mal, y lo vamos a ver en un parágrafo de Génesis, ¿sí? De Génesis, que dice, estaba la luz y la oscuridad, ¿sí? Como si fuera el bien y el mal. Y lo vamos a ver en el yin y en el yang. Hay 2 fuerzas. Siempre habrán 2 fuerzas. Y nosotros, para resolver la fuerza, no decimos ni el bien ni el mal, sino lo que afecta y lo que no afecta. El azúcar afecta al paciente. Los ácidos afectan ¿sí me entiendes? O sea, vemos lo que afecta y lo que no. ¿Comprendes eso, Gabriela? Muy bien, perfecto. Bueno, Sí, señor, sigamos. muchas gracias.
De nada, para servirte. Entonces, entendieron un poco. Entonces, hablamos de lo ético, luego viene lo ambiental, ¿se acuerdan que vimos lo ambiental? Y yo les decía, casi cada ambiente genera un aprendizaje. Fue puchica, miren, ya son las y 48, el tiempo se nos va volando. Y por último, veíamos lo espiritual. Quiero mostrarles algo de la presentación de ayer que un estudiante me dijo, profe, yo no entendí por qué usted la espiritualidad lo sacó fuera del proceso. Miren lo que pasó, o sea, yo venía hablando de los modelos, biológico, psicológico, ir por fuera de la espiritualidad. Me escribió muy tarde y me dijo, profe, no entendí. Quiero que me explique por qué usted sacó la espiritualidad por fuera del sistema. Si ven que ahí es como si todas esas dimensiones conllevaran a la espiritualidad. Karen, dime, ¿por qué crees que lo hice? No, profe, yo le iba a preguntar, era otra cosa. Es que, Dime. perdón, No es te que preocupes. lo que pasa es que yo no soy de la clase de ayer, entonces mientras iba explicando como todos los modelos, iba anotando como para ir entendiendo más o menos cada una. Qué pena contigo. No, o sea, sí estoy entendiendo cada una. Lo que pasa es que el ambiental no. Bueno, entonces imagínate, bueno, cada ambiente, por ejemplo, no es lo mismo que estuviéramos hoy en la mitad del desierto de la Tatacoa o en la mitad del Chocó o de la selva o de una ciudad o de un pueblo. Entonces mira cómo el ambiente determina muchos elementos de relación. Es decir, entre más agresivo sea el ambiente, pues obviamente las condiciones psíquicas, biológicas, sociales van a cambiar. Entonces esa es la explicación un poco. Aunque ustedes van a ver una materia que se llama psicología ambiental, donde les van a explicar eso como nichos. Entonces no es lo mismo, señorita, estudiar, por ejemplo, a mediodía en Valledupar, que hace un calor impresionante, o en el Guamo, Tolima, que hace mucho más calor, o en el Espinal, a estar en Pasto. Entonces mira cómo las condiciones cambian porque hay diferentes ambientes. Por ejemplo, los psicólogos hablan mucho del ambiente, el ambiente familiar. Ya lo decíamos, ¿se acuerda? Un restaurante de ambiente familiar. Pues uno no encuentra un desorden, no es una chichería, como dice mi papá. No es una chichería, es un restaurante bonito, porque ahí va uno con la familia. Pero si vas con los amigos, pues busca la chichería, porque es otro ambiente. Y si va por el lado de la piscina, buscará otro ambiente. Algunos señores entendieron el comentario. Entonces, cada espacio genera un ambiente. ¿Listo? Esa sería un poco la explicación. Muy bien. Andrea Agudelo, te escucho. Andrea, tienes la levantada la mano, dime. Ya. ¿Ahora sí? Sí. ¿Me escucho? Profe, respecto a la espiritualidad, pues creo yo que tiene que ver con todo, con los anteriores modelos, con los 7 modelos anteriores. O sea, es como que ese modelo los abarca a todos, tanto en lo biológico, psicológico, social, cultural, valorativo, ético y ambiental. Ajá. Y pues prima en el espíritu. Claro, y mira que es la razón de ser. ¿Se me entiendes? Es el ser. Mucha gente habla de lo espiritual como la razón de ser. Y mira las discusiones teológicas que se han lanzado a partir de que somos o espíritu o somos alma o somos... Entonces, digamos que esas discusiones que llevan más o menos unos 2000 años, 2021, bueno, mentiras, 2000 años, sobre la espiritualidad, eso me demuestra que ese sistema engloba todo. Nadie es ajeno a la fe. Uy, me asustó. ¿Qué pasó por allá? Entonces, nadie es ajeno a la fe. Nadie. Por más ateo que se sea, se tiene fe en algo. ¿Comprendes eso, Adrenalita? Entonces, por más ateo que tú seas, dices, gracias a Dios soy ateo. Entonces, siempre habrá creencia en algo. Muy bien. Noralba, levantaste la mano. Noralba. Bueno, Jenny, Marcela. Sí, profe, pues en lo espiritual, también recordar que su merced ya nos explicaba que, como la frase que nos decía sobre que usted puede que crea en Dios, pero pues tiene que creer en algo. Perfecto. ¿Sí? O sea, siempre habrá la necesidad de creer en algo. Muy bien. Listo. Hasta los hombres de ciencia creen en sí mismos. ¿Sí me entiendes? Hay un cuento muy hermoso
de Anthony de Melo que dice lo siguiente. Miren, para entender la espiritualidad. Había un gran científico que sabía que la muerte lo estaba buscando. Entonces creó una máquina para hacer clones idénticos de él, para que cuando llegara la muerte no supiera a quién llevarse y él se liberara de la muerte. Pero llegó la muerte y ya habían 10.000 clones. Y la muerte se quedó mirando e hizo un gesto descalificativo. Dijo, el científico se cree tan importante, pero hay un error en ellos. Y el científico dice, ¿cuál es el error? Dijo, exactamente ese. Y se llevó al científico. ¿Sí me están entendiendo? Simplemente él creó los clones. Cuando la muerte hizo el gesto de decir, ese científico cometió un error, pues ¿qué hizo el científico? Los clones no iban a decir, ¿cuál? El científico dijo, ¿cuál error? Y dijo, exactamente ese. Y Se lo llevó. delató él solito. Perfecto. Sí, él mismo se delató. Él mismo Se se delató delató. solito. Claro, pero mira lo interesante, ese es el factor humano. ¿Sí me entiendes? Y eso es parte de la espiritualidad. Ese es el factor humano que encanta, o sea, eso enamora. Lo humano es tan interesante, muchachos, que el mismo error es ese, el ser humano. Sí. Por ejemplo... Creerse perfecto. Exacto, muy bien, creerse perfecto. Y mira lo interesante del cuento. Listo, entonces... Marcelita, ya me contestaste. Bueno, listo. Puedes bajar la mano, porque no es así, no me confundo. Entonces, habíamos hablado de las necesidades, ¿se acuerdan? Pero ayer no les conté esto. El verdadero conocimiento viene de, porque se llama mi modelo metanoia. Entonces, miren muchachos, el verdadero conocimiento viene del término oída. Oída no significa escuchar, no. Oída significa conocer, comprender y cambiar. Eso es lo que ustedes van a hablar y a aprender conmigo. Van a conocer, van a comprender y van a cambiar sus vidas. Profe, ¿es oía o oída? Con D. Oída, oída. ¿Con D? Con D, O sí. sea, ok. Oída. Conocer, perdón. Ok. Conocer, comprender. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, señor. Listo, gracias, Hans. Tú te llamas como un gran amigo mío. Hacía muchísimos años no escuchaba el nombre de Hans. Oye, ese es mi papá. No, mentiras. Entonces, tu papá estudió en el INE. Entonces, mira lo interesante. Conocer. Entonces, ¿qué van a ustedes a dedicarse a hacer conmigo en estas horas? Van a conocer, van a tratar de comprender y van a cambiar sus vidas. Si usted no hace ese ejercicio, realmente no aprendió nada. ¿Sí me comprenden la expresión, muchachos? Pero la voy a traducir del hebreo. Mira lo que dice el hebreo. Oída significa Dios. Oída en hebreo significa Dios. Fue utilizada 4 veces en los 69 libros oficiales y los 72 libros. Bueno, muchos hablan de los 3 libros paganos, pero yo no voy a hablar de los libros paganos. De los 72 libros de las religiones, porque miren algo que voy a decir en algún momento, es que, ¿se acuerdan que ayer dije no voy a hablar de religión ni de política, pero sí voy a decir una cosa? Los Islam vienen del libro de David, y el libro de David es uno de los 5 libros más importantes del Pentateuco. Eso significa que todas las religiones tienen el mismo punto de origen. Todas nacen de lo mismo. Es una casualidad, es algo muy interesante. Cuando yo estudiaba teología con algunos grandes miembros de la iglesia, después les digo esa experiencia, ellos me mostraban y yo decía, claro, hay una terrible relación entre todos, todo se une. En los libros todo está escrito. Entonces mira qué dicen los hebreos. Los hebreos dicen así, Dios, oída, es cuando conoces a Dios y comprendes su obra, tu vida cambia. Mira lo que dicen de Dios, vuelvo a repetirlo. Cuando conoces a Dios y comprendes su obra, tu vida cambia. Entonces, un poco lo que voy a traducir del conocimiento es que si conoces y comprendes el mundo, tu vida realmente es diferente. Ustedes han pasado conmigo 3 horas de su vida.
Para muchos pueden haber sido un martirio, para otros no. Es como el chiste que conté al final de la clase de ayer. Si se les pasó muy corto el tiempo, pues chévere. Y si se pasó muy largo, pues grave. Pero entienden un poco, entonces ya te doy la palabra, Jonathan. Entonces, mira lo interesante. Conocer, comprender y cambiar. Listo. Conocer, comprender y cambiar. Pero para eso, metanoía significa el método de conocer a Dios. Método de conocer a Dios. Esto es un libro que yo escribí muy metafórico, terriblemente metafórico. Entonces, metanoía, y de ahí viene el término metacognición, que significa conocer al Supremo. Cognición es pensamiento, conocimiento. Entonces, para lo que estoy tratando de enseñarles hoy es, su vida debe parar, hacer un stop. Ustedes hicieron un stop en su camino, pararon y dijeron, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Segundo es arrepentirse. No tomen el arrepentimiento como mea culpa, mea culpa. No, el arrepentirse es que no hicimos bien o que sí hicimos bien. Un poco como antiético, pero cuestionarnos lo que hicimos, más bien, sí, voy a utilizarlo así, cuestionémonos lo que hemos hecho y por último tomar una decisión de cambiar de rumbo. Si usted hoy, 6 de abril, siendo las 9 de la noche, no, faltan 6 minutos para las 9, usted toma la decisión de conocer, comprender y cambiar, vale la pena el esfuerzo. De lo contrario, se perderá el esfuerzo. ¿Entienden eso, muchachos? Bueno, le voy a dar la palabra a Adriana y a Hans. Adriana. Profe, buenas noches. Entonces, en ese sentido, podemos también aplicarlo a los presos cuando ellos inician el proceso de resocialización. Claro, paran. Inclusive mira que se llama, se me fue el nombre. ¿Alguien es abogado de este curso? ¿Alguien ha estudiado Derecho? Hay una Yo expresión. Estudié Derecho, por eso lo planteo. Listo. ¿Te acuerdas? Es que no sé, estoy seguro si es la fuerza. Se les pide que digan la verdad. Estoy recordando el término jurídico y se le pide al delincuente o al agresor que diga la verdad. Eso es, ¿cómo se dice ese término? Se me fue. La confesión. No, que pero se no coja es una... sentencia anticipada. No, pero ¿te acuerdas que es la fuerza, es la comisión de la verdad? O sea, hay una comisión de la verdad que busca que él se arrepienta, ¿sí me entiendes? Pare, se arrepienta y cambie de rumbo, que es un poco lo que pasó con la JEP. ¿Te acuerdas? La JEP buscaba la verdad. ¿Sí te acuerdas, Adriana? La JEP. Sí, señor. Aparte que buscaba también la verdad, buscaba también la resocialización de los que se entregaron en su momento. Por eso. Entonces, y aparte de resarcir a las víctimas del conflicto. Por eso es conocer, comprender y cambiar. ¿Sí ves? Si este modelo lo aplicamos a tu vida diaria, realmente cambiarías tu vida, Adrián. Si lo aplicamos al derecho, cambiaría el derecho. Si lo aplicamos a la filosofía, cambia la filosofía. Si me comprendes, Adriana, tendría muchísimas aplicaciones. Eso es lo que yo hago con un paciente. Con un paciente lo conozco, lo comprendo y obligo al cambio. Punto. ¿Sí me entienden? No hago más en terapia. Conocer, comprender y cambiar. Pero para conocer y comprender, ¿cuánto he estudiado yo? ¿Sí me comprenden un poco la analogía, muchachos? O sea, tengo que haber estudiado muchísimas cosas. Entonces, como la discusión que tuve con Adriana sobre la JED, ¿sí? No sé si los compañeros entendieron el término de la JED. Justicia especial, ¿sí? Es la justicia especial cuando sale la desmovilización y todos los grupos se llama la JED transitoria, o sea que se hace una transición de la ley. Entonces eso buscaba la verdad. Muy bien. Voy a darle la palabra a Hans y luego a Angélica Romero. Dime, Hans. Voy a leer una cosita. Lo del prefijo meta no es como más, o sea, yo lo entendía como más allá. Sí, Pues siempre que metanoía, digamos... mira cómo se llama. Metanoía es la metodología de conocer a Dios. Por Sí, eso tú quería vas más allá. preguntarte... Ah, ok. Dime.
¿Sí me Sí, entiendes? era O eso. sea, O sea, si no se había creado una confusión porque se entendería como más allá de Dios. pero que Pero tú, meta es más allá, ¿sí me entiendes? Es más allá. Pero para llegar al más allá hay que conocer a Dios, o sea, más allá de eso buscaría conocer a Dios, por eso es metanoía, que busca conocer a Dios. Y por eso nació la palabra metacognición, que es más allá del conocimiento. ¿Me entiendes? metafísica y todo eso. Todo Sí, eso, muy bien, perfecto. de la frase de Seneca me aparece es Francisco de Quevedo. Cuando busco la frase no me aparece ¿No? en Seneca. Búscala Francisco en de Quevedo. latín. Anemos nutare non colo. Ah, vale, voy a buscarla en latín. Listo. Ya solo era eso. Ah, bueno, Gracias. perfecto. Angélica, Profe, es que en el momento que estabas hablando lo de parar, no entendí. parar ¿Me es puedes volver a stop. O buscar? sea, por ejemplo, tú decidiste estudiar psicología, ¿cierto, Angélica? De 6 a 10 de la noche, ¿qué haces en tu vida cotidiana? Paras tus Estudio psicología. actividades, ¿sí ves? Paras tus actividades para estudiar, para estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Como paras, estás utilizando un método. ¿Sí me comprendes? Un método que me permite entender las cosas. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, digamos que eso es lo que yo quiero, conocer, comprender y cambiar. Listo. Ahora vamos a empezar. Profe, una Dime, pregunta. dime, Esto, Héctor. sí, la metanoia, tú dices que es conocer a Dios. Sí, una Es, forma de es, es conocer a el, Dios. una forma de conocer a Dios. Ah, ok. O sea, la teología, que es Teo es Dios, Teo, logia, Dios, logia. estudio de Dios. Entonces, Ajá, sí, mira que hay una ok. forma, o sea, yo puedo conocer a Héctor, utilizo un método para conocer a Héctor, pero si hay quien estudia esto, se llamaría etología, etología. Pero la forma en que yo me acerco a Héctor para conocerlo sería un método. Y el método para conocer el conocimiento supremo es metanoía. Es una expresión. ¿Sí me entienden? O sea, esto lo tomé de un libro sagrado, la verdad. Pero mire lo que yo quiero mostrarles. El conocimiento será supremo. Los hará libres. Por eso se dice textualmente, el conocimiento te hará libre. ¿Por qué? Porque te acerca a algo. ¿Listo, Héctor? Entonces, listo. La teología es el estudio de Dios, no la forma de conocer a Dios. Sí, profe, ¿Listo? lo digo porque pues Dime. yo estudié licenciatura en teología Claro. y de verdad ahorita escuchándolo de metanoia, lo había escuchado en las dos primeras clases y hasta ahorita es que usted me aterriza un poco en esto. Muchas gracias. Claro. No, inclusive los teólogos han tenido discusiones muy serias conmigo. ¿Sí? Sí. Porque yo digo, claro, es que si tú dices creer en Dios, pues conócelo, compréndelo y cambia. Punto. ¿Sí? Y entonces eso hace que Dios sea terriblemente simple en su complejidad. No sé si me entiendes. Sí, hay un escritor justamente, un teólogo de la teología de la liberación, justamente latinoamericano, y él dice que hablar justamente de Dios o conocer a Dios es muchas veces colocarle al ser humano un parámetro o simplemente una cerca para no ir más allá. Por eso lo bonito de la metanoia, que es conocerlo hasta el punto de llegar un poquito más allá, ¿no? Exacto. Y cada individuo tendrá su límite, llamémoslo así. Muy bien. Nicolás, pregunta para seguir con la clase. Dime. Nicolás Ruiz, el Sí, hombre señor. feliz. Metacondiciones, método de conocer al Supremo. Más o menos, ¿sí? Profe, yo le Dime. quería, pues con base a lo que acaba de decir, tengo dos cosas que preguntar. Primero, si se supone que Dios, o sea, es inmutable, bueno, inteligible, bueno, está en todo lado, si lo conocemos y lo comprendemos, ¿cómo lo podríamos cambiar? O más bien, No. ¿cambiaríamos nosotros? Exacto. Es que mira que los hebreos lo dijeron. Conoce a Dios y comprende su obra para que tu vida cambie. No cambia Dios. No cambia, o sea, tú literalmente, ¿cómo lo aplico a la psicología? Es que tú no cambias tú cambias a tu paciente, ¿sí me entiendes? Es el otro el que cambia, tú no, porque tú eres Digamos, Dime. perdón, con lo que hablabas, digamos, de que habían discusiones con teólogos, de pronto ellos entendían de que el que debería cambiar es Dios y por eso era como No, el choque de sí, que claro, ellos porque es decían que que, Dios no puede pero no, cambiar. Dios no cambia. O sea,
Digamos que voy a ser muy duro con lo que voy a decir. Yo tengo mucha fe en Dios, pero Dios no es una religión, Dios no es un escrito. Dios es, me encanta una frase de un salmo. Bueno, pero yo les dije que no íbamos a hablar de este tema, solo quiero mostrarles el conocimiento. Cuando tú levantas una piedra, yo estaré ahí, dice Dios. Si tú levantas una roca, yo estaré ahí. Y si ves un ave volar, yo estaré ahí. Si sientes el viento correr, yo estaré ahí. Eso es lo que dice Dios al hombre. ¿Qué significa? Que está en todo. Entonces, si yo hago bien las cosas en el todo, en lo que refiere a mi vida, estoy realmente aplicando la idea del conocimiento. Por eso fue que yo, no sé si lo dije aquí en esta clase, un día yo estaba en una reunión y yo dije, es que yo soy un semidios, porque estoy acercándome a Dios. No tengo el conocimiento de Él, pero me estoy acercando. Entonces mucha gente se sintió molesta y me decían, es que eres prepotente. Y yo, el conocimiento te tiene que volver prepotente. Si tú conoces algo, te tiene que volver prepotente, o si no, no habría conocimiento. ¿Sí me comprenden eso, muchachos? O sea, yo no puedo transmitirle una idea con vacíos. No sé si me están entendiendo todos. Veo que hay muchos teólogos aquí. Entonces, yo no puedo, ¿se acuerdan? No sé si, no fue con ustedes. Uno de los modelos de intervención conductual se llama modelamiento. Modelamiento. Así se llama un modelo de intervención, modelamiento. Voy a asumir que yo soy el modelo a seguir en esta clase. ¿Qué pasaría con el modelo a seguir? Que no puede tener fisuras. ¿Comprenden esto que estoy diciendo, muchachos? El modelo que ustedes siguen no puede tener fisuras. Al no poder tener fisuras, yo debo mantener una posición clara y concreta. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Porque si yo soy el modelo, como mi maestro Tailón, el maestro Tailón y el maestro Chifú tuvieron, no, perdón, el maestro Owen y el maestro Chifú tuvieron una discusión sobre el problema. Un día esto la miraremos. El maestro Owen le decía, tú no puedes controlar que un durazno genere peras. Y el maestro Chifú decía, pero yo sí puedo controlar dónde la voy a plantar. Literalmente, el gran maestro, el maestro del conocimiento, no se preocupa dónde se plantan las cosas, sino los productos que se tienen. ¿Sí me comprenden? O sea, no me interesa dónde plantar, sino lo que produce. Hasta ahí es muy metafórico. Entonces, los grandes maestros, yo he tenido grandísimos maestros, o sea, yo hablo con lo que mis maestros me han enseñado. Y yo espero que ustedes hablen con base en lo que sus maestros les enseñan. ¿Comprenden la relación? Entonces, el conocimiento que va haciendo, va subiendo de nivel. Y eso es lo que yo quiero mostrarles. El conocimiento no puede ser el mismo. A partir de ayer, ustedes ya son otros. No sé si les pasó anoche. Yo di muchísima información y sus cabezas están medio alborotadas, ¿sí? O sea, es como si yo los hubiera cogido y los hubiera meciado así. Y muchos me dicen, profe, al otro día no puedo dormir. No sé, ahora solo pienso en lo que usted habla. Ahora solo quiero leer. Ahora, es esa la idea. ¿Sí me comprenden? Que sus cabezas no sean las mismas. Que cuando los escuchen diferente. Eso busca el conocimiento. ¿Sí entiendes, Nicolás? El conocimiento busca que tú seas otro. Porque si eres el mismo, tú mismo dijiste lo de tu cuñado, no sé, bueno, de la persona, tu primo. Entonces, él no ha sido, porque no ha cambiado. ¿Comprendes eso, Nicolás? Sí, señor profe, y la otra era de que para entender, digamos, el metanoia o para poderlo llevar en práctica, digamos, en mi caso, digamos, para poder conocer a una persona, bueno, para hacer este método debemos conocer, comprender y cambiar. Pero entonces yo no puedo comprender una persona con base a todo lo que hemos hablado y no puedo hacer que esa persona cambie si no entiendo como tal, hablando con ella, lo social y lo cultural, ¿sí? Todo, sí. Debes entenderlo como un ser integral. Gracias. O sea, conocerlo en sus 8 dimensiones. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una vez, es un chiste también. Una vez yo estaba en la atención a niños
Y llegó una remisión de una profesora, ay, es que este niño se porta inquieto, no presta atención en clase, no sé qué. Y yo por molestar le dije, claro, se porta mal porque tiene la cola quemada. En serio, tenía unas llagas impresionantes en la colita. Entonces él, cuando se sentaba, se movía mucho. Y la profesora asumió que tenía pérdida de atención y un problema neurológico. ¿Entiendes un poco el chiste? A veces hay que mirar lo básico. Un día yo estaba en un servicio con unos pacientes y llegó una niña, pero repálida y se desmayó y entonces mi psiquiatra dice, profe, es un caso de histeria y no sé qué yo. Preguntémosle a ver si ha desayunado. Y todos me miraron como, ¿cómo así, profe? Yo, claro, puede ser que no ha desayunado y se desmayó porque no desayunó. Y me dio risa. Eso es así a veces la vida, hermano. Uno no tiene que buscarle la máxima explicación a las cosas. Tal vez es la niña no comió y se desmayó. ¿Entiendes un poco el chiste? Siempre lo simple. Eso, muy bien. ¿Quién lo dijo? Siempre Guillermo lo Marín. simple. Eso, muy bien. Si están entendiendo, busquen lo simple, muchachos. Ya, no se pongan con la pendejada. Bueno, discúlpenme en el lenguaje. No se pongan con la pendejada. Vayan a lo simple. Estén ahí en lo simple. Y punto. Pero para llegar a entender lo simple, muchachos, ustedes tendrían que haber entendido el mundo. ¿Comprenden un poco lo que estoy diciendo? Para entender lo simple, usted debe haber pasado por el camino largo. A mi edad, bueno, yo tengo apenas 24 años, entonces a mi edad, pues uno ya ha encontrado la simplicidad de las cosas, la simplicidad, y no se amarga por ciertos temas. Cuando se es joven, sí. Por eso los chicos en formación esperan tener canas para realmente encontrar lo simple. Eso se logra con la edad, muchachos. Y con estudio, y con foguearse, y con moverse. ¿Sí me entienden? No pueden estar quietos. Esto obliga a que usted sea diferente. Disculpen, Nicole creo que levantó la mano. Alguien levantó la mano y no vi. Bueno, ¿podemos seguir o la compañera o compañero que levantó la mano? Bueno, sigamos. Entonces, Nicole, ¿fuiste tú? Dime, Nicole. Profe, no, pues quería, pues con lo que usted dijo de lo de la niña que se me falló, pensé que se estaba refiriendo como a que pues si llegue, digamos, en una urgencia, que uno esté ahí, empezar siempre por lo más pequeño y no de una vez sacarnos, le dio como una crisis de ansiedad o algo así. Eso, serlo simple, serlo simple. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? O sea, tú en la urgencia buscas lo simple, punto. Después, si no encontraste lo simple, te vas a lo complejo, pero partiendo de lo simple, ¿listo? Muy bien. Ahora vamos a empezar, muchachos, ahora sí con la clase, porque esto era apenas un recorderis. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema que para mí es el origen del conocimiento. Vamos a entrar a un mundo fascinante, pero necesito que hagamos un esfuerzo. No quiero dogmas acá. ¿Listo? O sea, no quiero que tengan elementos dogmáticos. Lo que yo voy a decir, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero quiero que mi grupo de discípulos aprenda a no tener dogmas pegados a la espalda. No es fácil, o sea, no es fácil uno desligarse del dogma. ¿Sí me comprenden? Y de todo lo que nos han dicho. Para entender un poco el mundo, entonces yo voy a empezar así. Un segundito. Muy bien. Listo. Listo. Bienvenidos al curso de psicología. Dime, Angélica. Ah, bueno, bajo la mano, Angélica. Entonces, Profe, qué pena la ignorancia que es dogma. dogma es como una ley que tú crees verdad, pero no es verdad. ¿Sí? Ayer lo vimos un poco con la señora, con la chica que tuvo las niñas, ¿se acuerdan? Que hizo dieta, pero uno veía como el dogma es que usted, si está en dieta, no puede salir al sereno, no le puede dar frío, debe usar saquitos de lana, sombreritos, gorritos de lana, mediecitas de lana, porque está en dieta. Pero en otras culturas eso no es cierto. La mujer tiene su bebé, se levanta y se va al trabajo. Entonces, eso sería un dogma. El dogma es como una ley que usted tiene aquí metida. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de psicología. Para hablar de psicología, pues obviamente tenemos que hablar del origen del conocimiento. Y origen del conocimiento se traduce en Génesis. Eso es origen. O sea, nosotros vamos a tener que entender que el ser humano, pues obviamente nace
desde el conocimiento. Y ahorita lo vamos a ver así. Entonces, el conocimiento es lo que nos hará poderosos. Poderosos no vale más el conocimiento que el dinero. Punto. Así de sencillo es esto. Pero para entender un poco la psicología desde el origen del conocimiento, yo voy a traer a colación los 3 elementos fundamentales del humano, de lo humano. Entonces, los 3 elementos más importantes del humano es el ser, voy a ponerlo en rojo, el ser, el pensar y el hacer. Son los 3 componentes fundamentales del humano. El ser, el pensar y el hacer. Entonces, esos 3 componentes van a determinar casi todo lo que vamos a hacer nosotros en la psicología. Entonces, en la psicología, nosotros buscamos una razón de ser. ¿Se ven? Entonces, lo humano busca una razón de ser. Esta mañana, por eso no la borré, esta mañana estaba escribiendo y dije, listo, voy a decirles en latín lo que es el ser. Eso lo dijo Sócrates, cogito ergo sum, y traduce, pienso, luego soy. Entonces, Profesor, fue Descartes. perdona, discúlpame. Entonces, bueno, ¿no René fue Descartes. René Descartes, cogito ergo sum. Sí, yo lo estaba buscando. Listo. Porque lo que dijo, bueno. Listo. Entonces, bueno, Descartes, bueno, no estoy seguro. Bueno, me hiciste dudar, discúlpame, Hans. Entonces, bueno, vamos con la expresión dijera quien la dijera. Dijera quien la dijera. Entonces, cogito ergo sum traduce pienso, luego soy. En muchas de las traducciones dice pienso, luego existo. Pero hay una gran diferencia entre el ser y el existir. El celular existe, pero no es. Él no se entiende a sí mismo, o sea, el celular no es capaz de entenderse a sí mismo. El humano sí es capaz de entenderse. Entonces, cuando decimos cogito, pienso, luego soy, estoy recordando la razón de ser de lo humano. ¿Cuál sería la razón de ser del humano? Hay una teoría que se llama la de Víctor Frank, que es el hombre en búsqueda de sentido. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que darle un sentido a nuestra vida. Por lo tanto, el sentido de nuestra vida es el ser. ¿Sí me comprenden, muchachos? O sea, todos buscamos una razón de ser. O sea, porque estamos aquí, eso lo dijeron los existencialistas, lo dijeron los humanistas, la filosofía como tal. O sea, buscamos la razón del ser. Entonces, la primera condición es la razón del ser. La segunda condición del humano es pensar. Por eso se habla del Homo sapiens sapiens, aquí me equivoqué. Homo sapiens sapiens, que significa hombre que se da cuenta que está pensando. Entonces, lo primero es ser, lo segundo es pensar, que es el Homo sapiens sapiens, hombre que se da cuenta que está pensando, y lo tercero del ser humano es el hacer, o sea, la ejecución del hacer. Toda acción, digamos, voy a colocarlo en el punto de vista neurológico, toda sensibilidad conlleva un movimiento, toda acción lleva una reacción, ¿sí? Es una ley física. Entonces, ¿qué hace lo humano? ¿O qué nos hace humanos? No sería mejor. ¿Qué nos hace humanos? Lo que nos hace humanos es el ser, el pensar y el hacer. ¿Sí o no? ¿Sí estamos todos de acuerdo? O sea, esos serían los 3 elementos fundamentales del humano. ¿Y qué hará la psicología? ¿O cuál será la razón de ser de la psicología? Entender esas dimensiones en lo humano. Entender lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos. Eso es. Miren lo interesante. Preguntas hasta ahí. ¿Sí me han entendido esas 3 dimensiones, muchachos? O bueno, esas 3 grandes estructuras del ser, el pensar y el hacer. Listo. Entonces miren lo que voy a hacer. ¿Preguntas? Ahí, Héctor, dime. No, profe, no. Sí Listo. entiendo. Listo. Entonces miren, muchachos, una cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo psicológico era de escuela? O sea, nosotros vamos a hablar de escuelas o teorías. Las teorías o escuelas del ser son el humanismo y el existencialismo. O sea,
El humanismo y el existencialismo son partes del ser, es decir, lo que buscamos nuestra existencia y lo que buscamos en nuestra condición humana. Entonces, ese humanismo, que es parte de nuestra razón de ser, es la escuela que explica el ser, el humanismo y el existencialismo. Lo que nos explica en la psicología, inclusive ustedes lo van a ver en la psicología, el pensar se llama cognición. Cognición, que significa conocimiento. Entonces se llaman las escuelas cognitivas o cognitivo-conductuales, que son las que nos explican el pensar y el aprender. Y las que nos explican el hacer se llaman conductismo. El conductismo. Profe, Dime. qué pena interrumpirte una pregunta. ¿El humanismo y el existencialismo es escuela que explica el ser? El ser, sí, el ser. Gracias. Listo. La que explica el pensar son la cognitiva, la que explica el hacer son las conductismas, el conductismo. Pero habrán otras escuelas. Por ejemplo, bueno, el humanismo es Carl Roger, Maslow, Masniff, eso lo vamos a ver nosotros. Pero hay una escuela que tiene mucho que ver en las tres, que es los psicoanalistas o psicodinámicos. Porque buscan, perdón, aquí me equivoco. Los psicodinámicos explicarán parte del ser, parte del pensar y parte del hacer. Y entonces lo vamos a ver como los elementos conscientes e inconscientes. Pero sí me están entendiendo, muchachos, que las escuelas trataron de explicar cada cosa. Cada escuela trata de explicar alguna cosa. Como en la siguiente, miran esto. Voy a pasar acá. Acá, por ejemplo, mira lo interesante. Acá, cada escuela también explica una dimensión. Ay, qué pena. Listo. Por ejemplo, la biología. Ustedes van a ver psicobiología, psicopatología, van a ver neurofisiología, neuropsicología, explicarán lo biológico. Lo social, verán psicología social, verán cultura, verán elementos éticos, verán elementos valorativos, psicología ambiental, van a ver elementos de la teología en algunos momentos, van a ver teorías y sistemas. O sea, miren que lo que yo he tratado de mostrar en el modelo es que la psicología tomará de diferentes ciencias para explicar las tres dimensiones que hemos hablado, para explicar el ser, para explicar el ser, el pensar y el hacer. Entonces, lo que yo los voy a llevar es a ese mundo, a que ustedes entiendan el ser, el pensar y el hacer. Y ya. Entonces, casi que podríamos decir que una cosa es que yo conozca cada una de estas dimensiones, que las comprenda y que genere una terapia de cambio. Eso es todo lo que hace el psicólogo. En pocas palabras, muy rápido. Pero para llegar a ese conocimiento, pues obviamente nos toca aprender muchísimo. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿No? Muy bien. Karen Sánchez, te escucho. Profe, ¿me puede explicar sobre eso, lo de psicodinámicos? Bueno, los elementos psicodinámicos, mira lo que dice, que la psiquis es dinámica, o sea, se mueve en las tres esferas, en el ser, en el pensar y en el hacer. Y hay unos elementos inconscientes, que eso lo voy a explicar después, en las teorías freudianas, que esos inconscientes son los que generan enfermedad o pulsiones que hacen que tú actúes de una forma inadecuada. ¿Sí? Más o menos es eso. Pero por ahora la escuela psicodinámica toma distancia de las otras escuelas en la forma de ver el mundo. Por ejemplo, imagínate, muchachos, bueno, hay otras escuelas como la Gestalt, Qualité, que es una teoría alemana, la escuela de Frankfurt. Cada teoría buscará explicar al ser humano de una forma diferente. Dime, Hans. Perdón, quería preguntarle lo de subconsciente y consciente, si me puede dar una definición, por favor. Listo. Bueno, ¿qué es consciente? No, pues sí, la verdad es que en eso me va a gastar unas 3 horas. Porque, No, bueno, entonces después, si quieres, seguimos con la clase. Gracias, Hans, muy gentil por su colaboración. No, mentira.
Listo, sigue, por favor, gracias. Listo, entonces vamos a tratar de entender el mundo desde Génesis. Entonces, todo esto que yo les voy a mostrar parte de Génesis. Recuerden que lo que vamos a ver de Génesis es una explicación del conocimiento. Cuando veamos la explicación del conocimiento, la vamos a poder ir relacionando con lo que nos pasa en la vida cotidiana. Entonces yo me tomé la molestia de traer un segmento de Génesis, un segmento de Génesis. Y lo voy a explicar. Por favor, escúchenlo primero y después discutimos. ¿Les parece? Escúchenlo primero. Entonces, Génesis dije que era origen. O sea, vamos a ver el origen del conocimiento. ¿Por qué es importante que el psicólogo conozca el conocimiento? Por una razón. Todo se basa en el conocimiento. O sea, todo se establece en el pensar. Pero cuando yo pienso, digamos que eso me lleva al ser y eso me lleva al hacer. Pero también el hacer me lleva al pensar y al ser. No sé si me entiendan como una trilogía. O sea, ¿cuál de las tres es más importante? ¿El ser, el pensar o el hacer? Las tres. Las tres son importantísimas. ¿Sí me entienden, muchachos? Y yo no las puedo desligar. ¿Todos entienden ese concepto? Yo no puedo decir, Orlando no está pensando. Escúchame en esto. Me quedé quieto. Y me pueden decir, Orlando no está pensando. No, yo sí estoy pensando. Lo que no estoy haciendo es actuando. ¿Comprenden? Y cuando yo pienso, estoy pensando que soy. O sea, si yo pienso, estoy pues porque yo soy Orlando. Entonces pienso. Entonces miren que es una trilogía que yo no puedo romper, no puedo romper el equilibrio. Muchas escuelas trataron de romper el equilibrio. ¿Sí me entienden? Muchas escuelas trataron de romper el equilibrio y ahora la nueva escuela que se llama ecléctica es la escuela que reúne a todos esos saberes para mejorar la vida de los pacientes. Entonces, ¿qué dice textualmente? Bueno, muchos leyeron Génesis, bueno, espero que todos. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera metáfora. Creó los cielos y la tierra. Todo el conocimiento tiene el cielo, o sea, literalmente un tope, pero ¿hasta dónde llega el cielo? Pero todos parten de la tierra. La tierra es el sustrato necesario para que tú pienses. Ese sustrato en biología se llama cerebro o neuronas. O sea, debe haber una tierra, debe haber un suelo donde tú empiezas a construir el mundo. Y esa tierra es lo que Dios creó. Creó el conocimiento supremo, pero una tierra, donde tengamos el soporte. Eso lleva a pensar que usted no es ajeno al conocimiento. Cuando usted nace es una tabula rasa, por eso se le llama la tabula rasa, o sea, una hoja en papel blanco, donde usted va a empezar a construir. Eso es un sustrato, por eso la metáfora de la tierra es el término de sustrato. Usted tiene que tener unas bases para empezar. ¿Sí me comprenden? Si no hay la base, pues no quedaría, el árbol no crecería en el sustrato. Entonces, lo primero que hizo Dios, y este Dios es en mayúscula, cuando vea a los dioses paganos será en minúscula. Entonces, este Dios me muestra que lo que Él crea es un conocimiento supremo y un sustrato donde viven los humanos, o sea, el hombre. Pero necesita un soporte, el conocimiento necesita un soporte para crecer. ¿Hasta ahí vamos bien? Necesita una tierra para crecer. Por eso la metáfora de la tierra fértil. Un sembrador arroja las semillas, el viento es caprichoso, unas semillas caen en el mar, allí no prosperan, otras caen en el desierto, allí no germinan, otras caen dentro de la cizaña y allí la cizaña las mata, otras caen en la vera del camino, la gente las pisa, pero otras caen en tierra fértil. El concepto de tierra es el concepto de punto de partida, es decir, necesitamos un punto de partida para conocer. En clínica, ese punto de partida se llama historia clínica. ¿Sí me entienden? Usted hace unas preguntas a la persona para saber de dónde viene. ¿Sí me entienden? O sea, como ese sustrato. Listo. Pero al principio, miren lo interesante, al principio
la tierra estaba sin un orden y vacía. Y ahí viene la teoría del caos. O sea, todo caos conlleva a un desorden y a un nuevo orden. Ojo con eso. Entropía, entalpía, eso se llama. Hay un desorden y usted genera un nuevo orden. ¿Comprenden esa expresión, muchachos? O sea, cuando se dice la tierra estaba sin orden y vacía, es porque había un caos. Había un caos. Entonces, antes de lograr el conocimiento, nosotros entramos en caos. ¿Mm? Miren que yo he hablado muchas cosas. De pronto dicen, no, pero ese man está hablando mucho y mucho y yo no entiendo. Pues estoy generando un caos. Pero después de la tormenta llega la calma. O sea, usted después de ese desorden establece un nuevo orden. Pero Profe, dime. tú estabas diciendo lo del orden y del desorden. Nombraste dos términos, Etiopía. No, entropía y entalpía. Entropía, entalpía. O sea, ¿Entropía? entropía y entalpía, esas son leyes de la física. Entonces, literalmente todo caos lleva a un nuevo orden. Lleva a un nuevo orden. Entonces, esa es una propiedad físico-química, o sea, de todo el elemento de la materia. Después de un desorden, se establece un nuevo orden. Punto. El conocimiento realmente establece un desorden inicialmente y luego un nuevo orden. Ustedes no serán los mismos. ¿Quién ha sentido que en estas 3 horas que hemos hablado ya no son los mismos? ¿Sí me entienden? Ya se cambian cosas, porque hay un nuevo orden, pese a que hay un caos. No sé si me comprendan, muchachos. O sea, usted está generando un caos impresionante, bueno, que lo generó ese Orlando Páez, genera un caos impresionante, tal es así que ustedes, yo los veo escribiendo y buscando. Claro, ese es el nuevo desorden que conlleva un nuevo orden. Y entonces, mira lo que dice Dios, que me parece muy hermoso. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Qué significaría la frase, las tinieblas cubrían la superficie del abismo? La ignorancia. La ignorancia es el abismo. ¿Qué hizo el mito de la caverna? Sacarlo de la caverna, ¿sí o no? Del abismo, bueno, en teoría, sacarlo de allá. Entonces, la ignorancia es el abismo y está cubierto de tinieblas. Por lo tanto, tú no ves y no entiendes cuando estás en las tinieblas. Y eso lo dijeron en el mito de la caverna. ¿Sí o no? Si ustedes leyeron las dos cosas así, dicen qué locura. Están diciendo casi lo mismo. Sí, en muchas cosas. Y entonces, mira lo que pasó. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La teoría de Oparín, del caldo nutritivo, se refleja en el agua. O sea, el agua es dadora de vida. Hay dos elementos muy fuertes en la teología y de pronto Héctor me va a recordar, el agua y el fuego. El agua y el fuego. Y mira que se bendicen el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque son de transmutación. No sé si entienden El sábado en la noche, profe. Ah, perdón. Disculpa. El sábado en la noche. En la vigilia pascual. Listo, muy bien. Pero ¿por qué son de transmutación, Héctor? Son de transmutación porque tanto el agua como el fuego son los que tienen la capacidad y la relación también en el ser humano. Son los que también están inherentes en el ser humano, tanto el agua como el fuego. Muy bien. Y de alguna manera estamos compuestos, como lo que tú decías anteriormente, dentro de cielo y tierra, es una composición que está dentro del ser humano y agua y fuego también. Listo, muy bien. Nicolás. Pues también es porque son, digamos que son sinónimos como de purificación. Entonces, cuando hablan, digamos, hay algunos versículos que uno compara y hablan como de que dice que vendrá ahí con agua y con fuego, pero que el agua representa como el espíritu y el fuego ya como, hablan también de que como unas lenguas de fuego, como sabiduría, o sea, representan como sabiduría y como que primero hay que purificarse para poder hacer lo que Muy usted bien, dice, perfecto. como coger conocimiento. Listo. Y mira que desde la teoría de evolución, el agua fue elemento fundamental de vida. Sin agua no hay vida.
¿Sí me entienden, muchachos? Sin agua. Somos el 70 al 80% de agua corporal. O sea, en nuestro cuerpo hay mucha agua. Sin agua es peor morirse de sed que morir de hambre, ¿sí o no? Uno de sed es insoportable, pero mira lo interesante, el agua es dadora de vida. Y vamos a ver una frase en latín, útero. Útero significa dador de vida. Por eso se dice en latín hístero, que significa útero. Por eso la mujer es histérica y sufre de esa enfermedad porque tiene útero. Y es útero, cuando veamos un poco la analogía de la vida, por ejemplo, en el Código Da Vinci mostraron la copa del cáliz, ¿sí? El cáliz, ¿sí? Como útero. Bien interesante. Bueno, pero son elementos metafóricos. Profe, Entonces, dime. qué pena. Es que no comprendí la metáfora de el Espíritu de Dios se movía en las aguas. Sobre la superficie, o sea, sobre la vida, ¿sí me entiendes? Porque agua sería aquí dadora de vida, o sea, sin el agua no hay vida, ¿sí me entiendes? Entonces, el Espíritu de Dios, que es el conocimiento, por eso es bien interesante, el conocimiento está sobre la superficie, no, y inclusive lo que me preguntaba Hans sobre el subconsciente es lo que está sobre la superficie y unos metros por debajo de la superficie, entonces que no se ve con claridad, porque está sobre la superficie, entonces las ondas del agua no nos dejan ver con claridad. Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y la luz es conocimiento. Lo vieron en el mito de la caverna. El hombre salió y la luz lo encegueció. El mito de la caverna nos muestra que la luz nos permite conocer. Voy a hacer algo, un momentico, muchachos. Si ves, sin luz, no me ven. ¿Sí me están escuchando? Sin luz no me ven. Pero cuando la luz me ven. El conocimiento necesita la luz. Por eso el método científico se caracteriza por 4 elementos fundamentales: la observación, el análisis, la síntesis y la conclusión. Eso es el verdadero método científico. Pero el primero es observar. No observo si no hay luz. ¿Comprenden eso? No observo si no hay luz. Alguien me va a decir, oh, pero profe, yo puedo escuchar. Es una metáfora, muchachos, son unos elementos metafóricos. ¿Sí me entienden? Entonces, la luz me permite ver. Vamos a leer un libro que se llama Hayas, de Sófocles. Y Hayas está vendado, no ve. Y por eso tiene alucinaciones. Es muy hermoso. De Sófocles, Hayas de Sófocles. De una vez, ya que están escribiendo, van a leer Hayas, Edipo Rey y Antígonas de Sófocles. Eso para mañana. Bueno, entonces, ponle cuidado, muchachos. Entonces, la luz nos permite ver. Dime, Karen. ¿Me podría repetir los ¿Los libros? términos? Bueno, Sí, sí. los libros son Hayas. Ya te escribo cómo se escribe Hayas para que no tengas problemas. Ah, ay, bueno, quedó aquí chiquitico. Hayas de Sófocles, Edipo Rey, es también de Sófocles y Antígonas. Vienen en un librito así chiquitico, pero no para mañana. Lo van a leer, pero no para mañana. Se llama la trilogía de Sófocles. Pero lo pueden consultar por internet. Hayas, Edipo Rey y Antígonas. Muy bien. Entonces, sigamos. Listo. Entonces, mira que Dios dijo, sea la luz. Y hubo luz. O sea, me permite ver. Me permite ver. Y vio Dios que la luz era buena. Buena, en el concepto moral. Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas la llamó noche. Pregunta. Si yo hablara del oscurantismo, ¿Dios habitaría en la luz o en las tinieblas? Nicole.
Si yo hablo del oscurantismo, ¿en dónde habitaría Dios? Es la luz porque es el que nos da la guía para No, si hablo salir de de la la... oscuridad. ¿Tú sabes qué es el oscurantismo, Nicole? La época de las brujas y todo eso. Eso, bueno, la época de la Inquisición y las brujas. Entonces, ¿dónde habitaría Dios? Ahí. ¿En dónde metió la religión a Dios? ¿En la luz o en las tinieblas? En las tinieblas. En las En las tinieblas. tinieblas, muy bien. Y por eso se llamó oscurantismo, ¿sí me entiendes? Porque lo metió en las tinieblas y entonces era un Dios castigador, era un Dios caótico. Tienen que ver una película, esa sí la tenemos que ver cuando veamos el modelo filosófico del oscurantismo que se llama En el nombre de la rosa, hermosísima película. Entonces van a ver el oscurantismo. Hay iglesias oscurantistas en Bogotá. En la iglesia La Tercera es una iglesia oscurantista barroca. Entonces, muy interesante esa iglesia que queda diagonal a City TV de la Séptima con Jiménez. Si pudieran verla, ahí entenderían conceptos oscurantista. Dime, Angélica. Profe, el tema, o sea, no sé, creo que lo estoy asociando, no sé si lo asocio mal. El tema de la brujería también lo tienden a llamar como curantismo y dicen que hay algo bueno y algo malo. Eso Hay brujas también buenas y hay es, brujas malas. ¿Sí ves? eso Eso es, también se va a lo oscuro, ¿sí? pues claro, porque, bueno, ¿tú sabías que literalmente bruja significa mujer sabia? No. Mujer sabia. Entonces es un concepto de sabiduría diferente. ¿Se acuerdan que ayer discutíamos del conocimiento vulgar y el conocimiento científico? Literalmente hay muchas cosas ocultas, pero no va a ser esta clase, por eso nosotros nos alejamos de ese conocimiento. Tal vez en algún otro momento yo podría tocar esos temas, pero no son de ciencia. Pero digamos que Angélica, lo que sí vemos es que siempre el hombre busca como llegar a las dos posiciones, a la luz y a la oscuridad. Y hay seres de luz y seres oscuros. Mira, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias se habla de la fuerza buena de los Yadi, Jedi. Jedi. Y la fuerza mala es de este tipo que, bueno, no es mi película favorita, no me sé eso. El que tiene la máscara negra, ¿cómo se llama? Dark Blader. ¿Cómo es que es? Dark Blader. Darth Vader. Pero mira lo interesante, la discusión siempre ha sido de la luz y la oscuridad, del Jedi y de Lord, ¿cómo es que es? Dark Blader. Dark Blader. Entonces, pero siempre miren que por ejemplo, las películas siempre muestran dos. Por ejemplo, Maléfica, la película Maléfica muestra dos posiciones, ¿sí ven? Lo bueno y lo malo. Siempre está la disputa. En una novela que se respete está la protagonista y la antítesis de la protagonista. Siempre. El hombre siempre lo mueve la luz y la oscuridad. Siempre, muchachos. ¿Sí me entienden? Betty la Fea, ¿cuál era su antagonista? La peliteñida, que estudió 4 semestres en la San Marino. Pero miren lo interesante. ¿Sí ven? Siempre ha habido la lucha histórica entre la luz y la oscuridad en todo, muchachos. Los griegos, los egipcios. Por ejemplo, ustedes sabían que los gatos en los egipcios eran los guardianes de los dioses, eran protectores. O sea, eso indica que hay una fuerza oscura. ¿Se me comprende? Es que nos cuidan. Wow, entonces uno dice siempre, siempre, siempre. En todo lado hay la postura no del bien y del mal, sino de la luz y la oscuridad. Yo anoche, bueno, anoche no me acuerdo cuándo dije. ¿Ustedes no han notado, muchachos, que en la noche las cosas se agudizan? Por ejemplo, usted tiene fiebre y de noche es un caos. Usted le da más fiebre, le da más vómito, le duele más, como que el niño se enferma siempre de noche, la urgencia es así de noche, y uno, pero ¿por qué llega la noche y es como si los demonios aparecieran? Y mira los elementos demónicos, por eso se habló de la demonología. La demonología es lo que explicaba la enfermedad mental. Hay una película muy demonológica que se llama Letras Prohibidas o El Marqués de Salem, que habla sobre la postura demonológica. Y se pensaba que todo paciente mental era por posesión demonológica. ¿Ustedes saben por qué se le llamó lunáticos a los pacientes mentales?
porque están relacionadas con la luna llena. Cuando tú estás de servicio en una unidad y hay luna llena, tú te preparas para un caos esa noche. Hay 2 lunas llenas que son gravísimas en la salud mental. Bueno, no graves, que es cuando mi paciente dispara feísimo. En la luna llena del solsticio de primavera, que fue en marzo 21, y la luna llena de septiembre, cuando es el solsticio de invierno. ¿O solsticio? Sí, sí, es solsticio. Bueno. En todo caso, cuando cambia las estaciones, la luna influye. Por eso se le llamó a los pacientes lunáticos, porque estaban influenciados por la luna. De ahí viene el mito del hombre lobo, por luna llena. Entonces, muy interesante. En Harry Potter se analiza ese punto con el maestro que le enseña a Harry Potter defensa contra ciertas cosas. Entonces, ahí pasa. Dime, Nicole. Profe, o sea, por lo que escucho, o pues entiendo, y no sé si estoy equivocada, como que en sí todo tiene que ver con todo, así sea místico y sea de Dios y sea Muy en bien. sí con todo lo de nuestra profesión o lo que estamos estudiando, por ejemplo, por decirlo Sí. así. Literalmente estudiaste la ciencia humana por naturaleza. Sí que. Mira, bueno, me voy a devolver acá. Nadie me ha preguntado por qué se escribe así. Sí, nadie me ha dicho, profe, ¿por qué psicología se escribe así? Psicología se escribe así porque viene del término psique. Psique significa alma, mente o corazón, bueno, o amor. Pero la verdadera significación de psique en el latín antiguo, bueno, en el latín, es espíritu o mente. Entonces, mente. Nosotros, como somos de la mente, la vamos a estudiar. Entonces, sí, sí, y se traduce por co. La Q, digamos la Q, la U y la E se cambiaron por la C y la O latinas. Y logía, que es estudio. O sea, ¿qué vamos a estudiar? La psicología estudia la mente. Por eso se escribe tal y como la escribí con psique, con PS. PS, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que estudiamos la mente. Pero mira, Nicole, dime un ser humano que no tenga mente. En la película Intensamente estaban en la mente de la chica. No me acuerdo cómo se llamaba la niña, pero porque estaban... Riley. Riley, listo, porque estaban dentro de la mente. Entonces, lo que te pusiste tú a estudiar, que pensaste que iba a ser fácil, Nicole, es que vamos a estudiar la mente. Pero para estudiar la mente, estudiamos asoma, que significa cuerpo. Y entonces estudiamos la relación psicosomática. Mira esto. Psicosomática. Es decir, la relación entre cuerpo y mente. Y tú tendrás que saber cómo se comporta el cuerpo y cómo se comporta la mente. Bienvenidos al fascinante mundo de la psicología. Muchos van a empezar a sufrir. Por lo tanto, más importante que lo social, lo cultural, lo valorativo, tal, es lo que pensamos. Todo se construye acá, Nicole. Todo se construye en nuestro cerebro. ¿Sí me entiende? Todo se construye en nuestro cerebro. Por lo tanto, si yo estudio lo que explica todo, debo entender el todo, más un pedazo. Eso dice la Gestalt. Entender el todo más un pedazo. Por eso estamos estudiando desde la Génesis, vamos a estudiar filosofía, vamos a estudiar escuelas, vamos a estudiar autores, o sea, vamos a estudiar un montón de cosas. Yo no sé a qué horas lo vamos a hacer. Pero bueno, siempre me toca irme apretando más. Pero ¿entienden por qué es tan complicado? Y vamos a ver a nuestra querida madre de la ciencia. Muy bien, la escribí. Philosophy, que significa filosofía. La madre de toda ciencia del pensar es la filosofía. Por lo tanto, miren cómo escribí filosofía. Así es que se escribe. Por lo tanto, miren esto, a ver si me entienden la locura. Usted está en pregrado, bueno, hace un bachillerato, luego va a posgrado,
luego va a maestría, perdón, y luego va a un doctorado. Pero miren que ustedes no sé si han escuchado que dice doctorado, que es PhD. No sé si lo han visto. Dice doctorado, que es un PhD. ¿Por qué esta sigla del PhD? Porque viene de esta sigla. ¿Sí la ven? Es decir, que el doctorado se acerca mucho más a la filosofía, o sea, al conocimiento supremo. No sé si me entiendan un poco esto, o sea, que aquel que desarrolla el doctorado se acerca más al conocimiento. Por eso se hace la salvedad que es PhD, o sea, doctor en tal cosa, doctor en neurociencias, doctor en tal cosa. Pero si ven PH, que se acerca al conocimiento filosófico. Por eso, anteriormente, los que estudiaban doctorados, todos eran en filosofía. ¿Sí me comprenden? Todos eran médicos, pero eran grandes filósofos, porque quien es filósofo es porque logra entender el ser humano, o sea, es como el concepción del conocimiento. Entonces, nuestra madre, que es la filosofía, nos hace entender a mente, o sea, a psique. Ustedes van a tener que hacer conmigo una tarea que se llama las 4 tareas de psique. Es un concepto muy hermoso de las 4 tareas que debe cumplir Psique, que son, Psique es la mujer más hermosa que hay sobre la tierra y Eros se enamora perdidamente de Psique. Pero como es la mujer más hermosa, Venus o Afrodita le tiene una envidia a la cosa más tenaz y la quiere ver muerta. O que se case o que se enamore de una bestia. Bueno, esa es una historia que se las contaré ya mañana o pasado mañana. Entonces, a ella le mandan 4 tareas y las tareas representan el conocimiento, pero eso lo veremos en otro momento. Listo. Muy bien. Uy, ya se acabó un poco la clase. Listo. Entonces, para terminar un poquito, mañana, ¿cómo vamos a empezar la discusión? Vamos a empezar la discusión con el siguiente teorema, para que todos se preparen para mañana la discusión. Dios crea al hombre y la mujer, y entonces por eso pasan cosas que mañana voy a explicar, pero mira que Dios, en su máxima sabiduría, coloca en el paraíso, en el paraíso, que mañana lo vamos a hacer porque se llama paraíso. Mira que si viviéramos en el paraíso, nuestra vida sería en vano. O sea, no tendríamos problemas. Pero lo que hace la vida interesante son los problemas, las dificultades. ¿Sí? Hay una canción de Tiziano Ferro que dice textualmente: lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, si viviéramos en el paraíso, que es algo clave para que lo resuelvan, si viviéramos en el paraíso, nuestra vida no tendría sentido. No tendría sentido. Entonces, mañana, vamos a tratar de resolver. Estoy buscando una imagen que necesito. Bueno, este se llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo plantó Dios en la mitad del paraíso. Todos deben empezar a entenderme por qué se llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué aparece una serpiente? ¿Qué simbología tiene la manzana? Recuerden que es el árbol del conocimiento. No va a empezar a contestarme ahorita. Es el árbol del conocimiento, pero cuyo fruto estaba prohibido. Curioso, ¿sí o no? Parece curioso. O sea, si yo tengo el árbol del conocimiento y mi hijo quiere probarlo y yo lo castigo por haberlo probado, ¿por qué me lo castigué? Entonces yo mañana voy a hacer como en 20 minutos o en media hora, voy a hacer una discusión de por qué Dios, en su máxima sabiduría, coloca un árbol en la mitad del paraíso, condena a aquel que probara su fruto y pasa algo con Adán y Eva, que significan, no son hombres, sino son tribus,
o sea, son conceptos sociales, porque son condenados. Y miren lo interesante, ¿por qué se ven desnudos luego que se comen el fruto? Todas esas preguntas las tendremos que contestar mañana. ¿Les parece? Pues vayan pensándolas, vayan pensándolas. Muy bien. Es solo que la piensen, que la piensen. Listo, muchachos. ¿Cómo se han sentido en estas 4 horas? Muy bien, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí me han entendido? Sí, profe. Listo. Sí, señor, profe, muy bien. Muy chévere todo, la verdad. Sí, de verdad que sí. Bueno, listo. Para mañana quiero discusiones muy teóricas sobre lo que he planteado hoy, sobre el árbol del conocimiento. Dime, Angélica, ¿tienes una pregunta? Profe, es que tú ayer nos diste 3 libros, es Ay, para sí. saber. Sobre todo quiero que yo contacté a la editorial para que no lo venda. Entonces quedaron de darme mañana los datos para que las personas que lo puedan comprar lo vayan comprando. Este de Bustamante, pueden comprarlo. Esta es una segunda edición, si ven que está viejito, vale como 20,000 pesos esta edición. La edición nueva vale 48,000 pesos, creo. La quinta edición. Pero cualquier edición de este libro de Bustamante les sirve. Se lo pueden pedir prestado a alguien que haya estudiado psicología y que lo quiera vender, se lo compren. Este es un súper libro. Este libro les va a ayudar muchísimo como en 4 o 5 materias. Este les va a ayudar muchísimo en varias materias. ¿Sí? Profe, el autor de ese libro, ¿cuál es? ¿De cuál? ¿De este? De ese, sí, señor. Este es Telles, pero nunca lo vas a encontrar en el mercado. Yo no sé si les conté la historia de este libro, fue un regalo que me hicieron y el autor nunca más sacó un tiraje chiquitico y nunca más volvió a sacarlo. Entonces una editorial lo sacó para vendérselo a ustedes porque yo se lo solicité. ¿Sí me entiendes? No lo vas a encontrar Entonces en el esperamos mercado. a que usted nos dé la razón Sí, sobre eso. sí, exacto. Sí, María. Y el otro sí lo podemos comprar. Sí. Ahora, si compran este libro, hagan la inversión siempre, muchachos, en libros. ¿Sí? Yo tengo otros libros como de psiquiatría, medicinas internas, que son muy costosos. Voy a tratar de buscarles libros muy económicos para que los puedan comprar. ¿Listo? Bueno, para la compañera en la plataforma hay un libro completo de 418 hojas, creo. Se llama Introducción a la Psicología. Lo pueden imprimir y anillar y tenerlo. A mí eso no me afecta. O compren cualquier introducción. ¿Sí me entienden? Aunque ese es un libro que va a ser solo de consulta para unas materias, porque después cada materia tendrá sus libros. ¿Comprenden? Por eso no les hago comprar una introducción, porque pues, la verdad es que cada materia después tendrá sus libros. Esa es como una generalidad. ¿Listo? Si pueden comprar, hay unos libros, bueno, mañana les doy otro listadito de libros para que si los pueden comprar, pues ya hay que ir haciendo la inversión. Dejan de tomar cerveza o en su defecto aguardiente para comprar el libro. Listo. Muy bien. Dime, Nicolás. Profe, bueno. Bueno. Dime, Profe, Gabriela. no sé si bueno. distingue. No, dale, Tatiana. Gabriela. Bueno, Gabriela. Casi. Profe, una pregunta. Yo no sé tú qué opinas del libro que se llama DSM, creo que es la quinta edición, sí. que yo vi que era muy bueno. Sí, es que es el libro guía. Cuando entremos al capítulo de patología, yo te lo mostraré. Está todas las enfermedades mentales, pero el original vale casi 800,000 pesos. Les voy a enseñar que ustedes cargan una aplicación. Entonces, se llama CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, y ahí tienen todas las 12,500 enfermedades. ¿Sí? Entonces, después se los enseño a manejar, pero eso lo veremos en psicopatología como 1 hora. Porque es que Dime. de ese, uno ve que uno es como guía de bolsillo, el otro guía, yo no sé qué. Brevario. Se llaman los brevarios. Entonces no sé por qué los dividen así, ¿no? Porque es que el completo es así de grande, es un super tomo, y entonces tú no lo puedes llevar a consulta. Entonces nosotros usamos aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo mi aplicación del CIE-10 o el DSM-5 para un diagnóstico, entonces lo tengo en el celular. Sí, porque antes tú veías los residentes con el libro brevario, que era un libro pequeñito donde solo estaban los códigos. Bueno, después te explico cómo se maneja un código en patología. Ok. Listo. Bueno, Nicolás.
Profe, lo que le iba a decir, no sé si de pronto distinga a la profesora Mercedes. Sí, Ella la vez pasada nos hablaba de unos libros de Chavenato, pero ella los pudo conseguir por PDF y no los pasó y no los cargó en la plataforma sí. virtual. No sé si de pronto alguno Bueno, de los libros que su merced pero de nombra, Chavenato se es de puede hacer eso. psicología social, ¿cierto? Sí, Sí, más como organizacional. eso sí, Pero, Chavenato. o sea, digamos con los libros que su merced nos dice, no sé si se puede hacer eso. O de pronto Bueno, alguna aplicación donde los este podamos sí conseguir. este sí tiene PDF, perdón, este sí tiene PDF. ¿Sabes qué es lo malo de tener la neuroanatomía en PDF? Que cuando yo estoy estudiando, uno se aburre terriblemente y muchas imágenes, entonces yo digo, ubiquémonos capítulo tal, entonces la búsqueda del capítulo en PDF a veces se vuelve tediosa, pero este libro yo puedo bajárselos en PDF, pero para mí como neuro sí me gustaría que lo tuvieran en físico, porque a veces uno en PDF, por ejemplo, no tiene la opción de buscar siempre un computador para leer PDF, en cambio el libro se lo puede llevar y leerlo, ¿sí me entiendes? Que eso es lo que me gusta más. Por ejemplo, en clínica, yo te digo, tráeme el libro de Bustamante. Ay, profe, que lo tengo en PDF. No, tráigamelo en físico porque estamos en consulta y yo le digo, ábramelo y busquemos el capítulo de embriología, tal cosa. Entonces tú en el celular, sí, no, nada. Entonces, digamos que eso sí es mal acostumbrado. Mi profe siempre me decía, lleva el libro. Por eso el libro está súper, súper, mira, deteriorado. Porque en clase yo tenía que andar con mi libro para arriba y para abajo. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, pero digamos que si yo les busco, bueno, hay un compañero que tiene un montón de PDFs, le voy a decir que nos ayude con eso. Pero la verdad es que ciertos libros sí, por ejemplo, Gabriela, el DSM-5, manéjalo por aplicación. ¿Por qué? Porque si no, mandas con un librazo gigantesco. Y los brevarios solo traen ciertas enfermedades. Por eso llaman brevarios, que son un libro de bolsillo. Entonces, digamos que ahí tendríamos esa dificultad. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Ya se tienen que ir a dormir. Entonces, que pasen buena noche. Que duerman. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Feliz profe. noche, profe. Profe, salud. Chao. Descanse, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Gracias. Chao, se cuidan. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Buenas La noches. clase muy buena. Chao. Gracias. Gracias, profe. De nada, don Hans. ¿Tú no tienes un papá que se llama Hans? No. Porque es que hacía mucho. Eliana, ¿tienes alguna pregunta? Eliana O un Jaramillo. papá que se llame Hans. Ah, sí. Dime, Ángela. Gracias, profe, que esté bien. Ah, chao, Ángela, que estés muy bien. Eliana, ¿tienes alguna pregunta? Ah, bueno, entonces esta mañana.